Continuamos en Telediario Federal Modo Tarde para hablar de este escándalo, vacunación VIP, el operativo secreto que le costó el cargo a Ginés González García. El exministro de Salud se molestó porque buena parte del kirchnerismo sabía que estaba vacunando en forma privilegiada a influyentes K y porque cree que la CAM por ahora avanzará sobre su cartera. Berbisky habló sobre su vacunación VIP. Fue un error grave del que me arrepiento. Muy bien, para profundizar sobre este tema estamos en contacto con Gabriel Slavinsky, quien es consultor político. Le damos la bienvenida aquí a Telediario Federal. Buenas tardes, Gabriel, un gusto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué lectura hacemos en este momento con la nueva ministra de Salud? Y lo que decíamos al comienzo, porque realmente nos preocupa, ¿no? ¿Cuán lejos está la ministra de todo esto que se tejió y todo lo que se armó, bueno, con el propio Ginés González García a la cabeza, ¿no? Pregunta clave, porque en realidad yo lo que les diría como introducción es que la vacunación va a ser el tema de campaña 2021. Claro. No solamente es el tema del año 2021, es una estrategia electoral que se fijó como el argumento central con el que se combatirán todos los temas desde el Frente de Todos. Entonces no es un tema menor. La pregunta que queda ahí flotando es suficiente la firmeza y la autoridad que mostró el presidente removiendo a su ministro? ¿Es suficiente o en realidad el cambio por Carla Bisotti simplemente es marcar una continuidad con un cambio de jugador? Claro, porque es como una ficha del mismo equipo, digamos. Claro, lo natural sería decir, si acá hubo un caso en contra de la moral, antiético, faltando o solicitando privilegios, ¿hay que remover solamente al ministro o a todo el equipo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que acá lo que hizo el presidente fue defender su tema de campaña, que es el de la vacunación, mostrarse con firmeza, mostrarse con autoridad removiendo al ministro, pero finalmente hay una continuidad a pesar de ese cambio de jugadores. ¿Y cómo se recupera justamente, claro, la credibilidad, ¿no?, en este sentido por parte del gobierno, con esta desprolijidad que ya no se admiten más desprolijidades? Bueno, lamentablemente yo digo que siempre se admite algo más en Argentina y que las condenas... O siempre podemos estar un poquito peor. Vamos a sorprender. Y no lo sabemos. Podemos estar un poco peor, lamentablemente. Pero yo creo que ha sido un golpe fuerte. No podemos dejarlo de lado. Eso no es un dato menor. Es un golpe fuerte. No solamente a la credibilidad, sino, vuelvo a repetir, al tema de la campaña. Porque cada vez que se hable de vacunación como plan A del Frente de Todos para argumentar todo lo que venía de estos próximos 7 meses hacia septiembre, octubre, es el tema de la vacunación. Entonces, cada vez que se hable de este tema, naturalmente va a salir el vacunatorio VIP, la falta de empatía con la ciudadanía, la falta de solidaridad, de que en realidad hay unos privilegios de algunos que se muestran como que somos todos iguales, pero faltan el respeto. Entonces, le dejan un terreno fértil realmente a la oposición para la elección para que ataquen en este punto. Gabriel, vuelvo un poquito para atrás y vuelvo a la elección de Alberto Fernández, digamos, la elección que hizo Cristina para elegirlo a Alberto para que fuera candidato a presidente, finalmente lo fue. Este ruido interno, esta falta de peso político que algunos dicen que tiene Alberto Fernández, esta lucha, parece que empieza a costar gobernabilidad, ¿no? Sí, yo creo que allá por mayo de 2019, cuando Cristina lo coloca, lo pone en una función específica. Era la de articular el Frente de Todos para ganar la elección. En ese sentido, iba a ganar más poder si hay un triunfo electoral en agosto y en octubre, cosa que sucedió. Hacia la Asunción tuvo esa primera intención de generar consensos, de tender puentes, tener un estilo más dialoguista entre diciembre y marzo, y luego llegó la pandemia. Con la pandemia marcó la cuarentena como estrategia y como instrumento. Y eso lo colocó a Alberto Fernández en primer plano, una conducción muy personal, muy personal. Ahí es donde Alberto Fernández tiene el principal, digamos, se coloca en el centro de la escena con una alta aprobación en su imagen positiva. A partir de ahí empieza a caer. Y empezamos nuevamente a discutir si realmente es presidente, jefe de gabinete, cuántas funciones tiene. Es el piloto de la tormenta en la crisis, es el vocero de todo lo que pasa, es el que relata la
las cosas que van sucediendo periodísticamente. ¿Tiene que ser el presidente que ponga el freno a su vicepresidenta o en realidad es el jefe de gabinete? ¿Es un títere nada más? Bueno, yo creo que todas esas cuestiones tienen que ver con que hay muchos posicionamientos en los que ha, de alguna manera, incursionado el presidente, hablando mucho, con alta exposición, pero sin una estrategia de comunicación tan coherente y orquestada en el largo plazo. Volvamos al tema del escándalo, ¿no?, de las vacunas VIP. Un ministro de Salud al que se le pide la renuncia. ¿Qué pasa con todo el entorno que accedió a ese privilegio? Porque ¿no? Hoy dice que a la con tarde funcionarios, legisladores, usted un periodista que lo reconoció a públicamente. ¿Qué pasa con todo ese entretejido que de alguna manera se armó y aquellos privilegiados, no? Yo creo que es muy claro que hay privilegiados que fueron vacunados, que realmente van a tener cuanto menos una condena social. Realmente eso sin duda. Eso sin duda, y ojalá no hay espacio para eso. Gabriel, en esto de la condena social, también es sabido, por eso digo, ¿qué nos pasó que a partir de lo de Berbisky explotó todo? Pero ya se venían exponiendo públicamente en redes sociales distintos funcionarios, no solo del gobierno, sino también de la oposición, en distintas provincias argentinas. Me vacuné, estoy vacunado, ya existía esa situación. Digo, ¿había una falta de conciencia real sobre lo que significaba eso? Sí, yo creo que había una falta de conciencia total en cuanto a los privilegios, a cuanto sentirnos iguales, al respeto por el otro, sobre todo por nuestros mayores, que eran los primeros que iban a ser vacunados, una falta de solidaridad, de comprensión de lo que está viviendo aquel que está poniendo en riesgo su vida, o que muchas personas que nos conocemos, sobre todo de los rangos etarios más avanzados, que no han salido de la casa o han salido realmente poco, que viven con miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia. Realmente me parece que es una falta de empatía con el otro que obviamente después ronda y roza lo ético, lo moral e incluso lo legal. Porque acá habría dos responsables, el que te dio la vacuna y el que se la colocó. Digo, están de igual casi manera, en el mismo nivel. De igual manera, ¿no? ¿Qué carta debe jugar ahora la nueva ministra de Salud, Gabriel? Bueno, en todo plan de crisis, lo primero que un funcionario debe hacer es buscarle, luego de pasadas las primeras horas, ¿no?, del huracán, digamos, ¿no? Pero una vez que pasa ese primer momento, que yo creo que a partir de hoy, mañana, debería dar la mayor cantidad de precisiones y explicaciones del caso. Si hay una lista de funcionarios nacional en el turnómetro, que lo exponga, que muestre ese famoso listado, y me parece que es la forma más clara de terminar la cuestión. Incluso que nos vamos a encontrar con algunos funcionarios que seguramente van a quedar expuestos. Algunos otros que también van a ser discutidos y que tendrán que salir a dar explicaciones. Quizá algún gobernador, más allá del partido, pero que pueda decir, miren, yo me vacuné en el momento en que la Sputnik generaba desconfianza al comienzo, entonces lo hice porque hasta el presidente lo hizo en ese sentido, a pesar de que yo no soy de riesgo. Como gobernador lo hice. Quizá uno podría entender esa posición, menos la de algún intendente que tiene menos exposición que un gobernador, pero me da la sensación de que hay mucho recorrido aún y que va a depender de que no le tiemble el pulso a la nueva ministra, exponga lo que debe exponer y explique cada uno de los puntos grises que hay en el camino. ¿Crees? Incluso si tiene la capacidad de dar algún tipo de conferencia de prensa abierta a periodistas que preguntan lo que quieran. Claro, ¿crees que eso va a pasar realmente? Bueno, es difícil saber si va a pasar porque uno tiene que tener el diagnóstico de la situación entera, básicamente saber qué ministros, por qué funcionarios, cuán amigos son del poder, cuánto exponen al presidente. Imagínense si hay un familiar de algún alto cargo político, si no habría presiones para que no se exponga toda la información. No quiero decir nada, pero en específico ni en particular, porque no quiero aventurar hipótesis conflictivas, pero por eso primero tener todo el diagnóstico y después saber si realmente lo van a hacer. Uno podría decir, esto es lo que se debe,
y no en todos los casos es lo que se puede. Claro. Porque Juli decía muy bien, digo, el cambio solamente de cara, ¿no? En el ministro, y puede haber bombas políticas que obviamente no se van a activar porque están las elecciones de medio término, vos lo decías muy bien, Gabriel, falta relativamente muy poco tiempo y a partir de esto va a ser la principal carta de la oposición para trabajar políticamente y muy fuerte respecto a este tema y en un error imperdonable del gobierno de turno. Sí, es un error grosero, quedará en el tintero saber si fue suficiente la remoción de un ministro. Tampoco es un tema menor, la remoción, porque hubo otros casos que uno evalúa que podrían haber sido removidos o pedido la renuncia. Algunos Tuvo otros situaciones anteriores hizo. en las que se le había podido pedir la renuncia también, ¿no? Sí, no solo a este ministro, sino que a otros también. Entonces, digo, me parece que el hecho de no sostenerlo a Ginés tiene que ver con esta posibilidad de recambio fácil, claro, natural, les diría, y con que no puede haber titubeos con el tema que va a ser el que protagonice la campaña del Frente de Todos hacia 2021. Claro, estuvo rápido Fernández en la decisión y se le fue un ministro de los más importantes y prestigiosos, indudablemente dentro del ámbito de la salud, porque Ginés en esto hace toda una vida que está vinculado a este tema. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa y cómo se da definiendo el tema. Gabriel, gracias. Muchas gracias. Por favor, ha sido un placer. Saludos. Adiós, hasta pronto.